Bueno, muchísimas gracias, Efraín, muchísimas gracias a la SPOL, al CIBE, por esta invitación y formar parte de este selecto grupo de participantes que han podido presentar el día de hoy aquí en esta quinta edición del CIP 2020. Mi presentación va acerca de nuevas perspectivas sobre el valor agregado en cacao. Yo voy a enfocar mi presentación en el tema acerca de cómo lograr, cómo podemos nosotros, como grandes productores de cacao, darle mayor valor a ese gran recurso que nosotros ya estamos, con el que ya estamos trabajando, ¿no? Un sabor y aroma de la ruta hacia el desarrollo industrial. Voy a hacer una muy breve introducción. El cacao en Ecuador se encuentra entre el tercer y cuarto lugar de productos exportados de mayor importancia, ¿no? La producción de cacao en Ecuador es el tercer rubro no petrolero más importante, extendiéndose 600 millones de hectáreas de sembrío de este importante cultivo, y donde nuestro país exportó alrededor de 300 millones de toneladas métricas en el 2018, y esto generó aproximadamente 653 mil millones de dólares en el 2019. Ecuador es uno de los mayores exportadores de cacao en grano, país que va después de grandes exportadores africanos como Costa del Marfil y Ghana, y el 8% del cacao que se produce en el mundo se puede clasificar como fino y de aroma. Y de acuerdo al Observatorio del Cacao Fino y de Aroma para América Latina, Ecuador es el país que sobresale por ser el primer exportador del mundo de este gran producto, donde Ecuador tiene más del 62% de esta producción. En Ecuador se producen dos grandes variedades de cacao, vamos a decirlo de esta manera. El cacao fino, fino y de aroma, por el cual es tan reconocido, pero también se encuentra uno de los grandes cultivares que han revolucionado un poco la industria del cacao, como es el CCN 51, que es un cacao de muy alta resistencia a enfermedades, es un cacao altamente productivo. Gracias a las diferentes condiciones geográficas y a la riqueza en términos de recursos biológicos, Ecuador es un productor de cacao fino de aroma por excelencia. Pero debido a diferentes problemas que han habido con cambios climáticos, los cambios de temperatura, aumento de precipitaciones, sequías y diferentes cambios que han venido afectando al sector agrícola de nuestro país, el CCN 51 se ha empoderado como un gran cultivar que permite sacar adelante en ciertas condiciones ciertos cultivos de cacao que se han venido siendo afectados por estos diferentes embates climáticos que hemos venido viviendo. En base a este cambio que ha habido de cacao fino de aroma hacia el cacao nacional, el cacao, perdón, CCN 51, que vamos a decirlo de forma vulgar, se conoce como un cacao de bulto, un cacao ordinario, vamos a decirlo de esta manera, siempre se acompaña a una gran pregunta. Se dice que el cacao nacional fino y de aroma viene acompañado de una genética. Es la genética lo que le da esta gran calidad al cacao. Entonces es donde la pregunta surge y decimos, ¿es la calidad genética el aspecto más importante del cacao? ¿Es esto lo que realmente define todo lo que es el cacao y los productos que vienen a partir de él? Esta es una de las grandes preguntas que muchos actores en la comunidad científica han estado intentando abordar y resolver. La calidad genética se sabe que es uno de los grandes aspectos. Hoy por hoy, grandes productores de cacao han hecho muchísimos esfuerzos. También un gran posicionamiento en el mercado por ser un gran producto. Dentro de estos factores vemos que afectan como el ambiente, el suelo, procesos de post cosecha como son la fermentación, especialmente en la fermentación, lo mencionaba hace un momento la persona que nos acompañaba antes de mi presentación. La fermentación es un paso muy importante durante el procesamiento de las semillas de cacao. El secado, el tostado y todo lo que viene durante el procesamiento para convertirlo en ese exquisito dulce como es el chocolate. Entonces, con la introducción de germoplasma extranjero que hubo en el Ecuador en su momento y gracias a trabajos realizados por el INIAP, existe una gran diversidad de material genético que actualmente se encuentra sembrado en zonas cacaoteras del Ecuador. Se conoce que diferentes variedades pueden generar diferentes sabores y distintos aromas. Entonces, ¿están las características sensoriales y organolépticas del cacao ligadas solamente a su genotipo? Y si lo están, ¿de qué manera está afectando el genotipo a estas características?
con este gráfico que les presento en este momento, les quiero mostrar un poco esto es una información que fue recabada en una consultoría que se hizo en el 2018 junto con Espol, donde se intentaba determinar en la cadena de valor del cacao actual, dónde nosotros podríamos tener mayor incidencia, dónde nosotros podríamos apuntar para mejorar entonces el valor de este producto. Dentro de los diferentes niveles que nosotros encontramos en esta cadena, podemos encontrar que nos estábamos enfocando principalmente en los primeros dos, en insumos agrícolas y el cultivo. En el tiempo hemos aprendido que el acondicionamiento es uno de los pasos más críticos para alcanzar el mayor valor agregado, como son selección, fermentación y secado. Nosotros vamos a dar un paso atrás y vamos a volver al cultivo. Y vamos a intentar entender, mediante una serie de ensayos que les voy a mostrar, donde intentamos nosotros tener un enlace y relacionar si el cultivo como tal, la semilla, el genotipo que lleva dentro esta semilla, es capaz de determinar una calidad, un sabor, un aroma, y de esta manera poder alcanzar diferentes mercados. Un poco con esto del sabor y la genética, quería mostrarles algo que actualmente se está elaborando y está pronto a estar culminado, que es un set de protocolos estandarizados que van a permitir establecer, vamos a decir, un lenguaje común a lo largo de la cadena de suministros para que permitan comunicar las características de calidad de los granos de cacao, así como su potencial de sabor al ser convertidos en chocolate. Estos estándares están desarrollados por las ISCQF, que son los estándares para evaluar las características de la calidad de los granos de cacao. La ISCQF, que en español serían los estándares internacionales para la evaluación de la calidad y el sabor del cacao, han venido siendo recopilados por este grupo internacional, donde presentan los resultados de varias consultas y numerosas aportaciones de diferentes expertos. Y donde vemos que en la tercera columna podemos observar como la preparación de las muestras, que es convertir las semillas en chocolate, están enlazadas con la evaluación sensorial. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer un poco el enlace con mi charla, ¿no es cierto? Intentar entender cómo podemos nosotros evaluar esos perfiles sensoriales que podemos nosotros encontrar en los diferentes tipos de cacao para poder encontrar esos diferentes nichos donde nosotros como ecuatorianos y grandes conocedores del cacao fino de aroma podemos apuntar. Entonces, la evaluación sensorial es el método de preferencia por el que se considera para evaluar las diferentes calidades de los aromas y sabores de un cacao, porque se considera que captura e identifica la percepción del sabor que tiene el consumidor. Por otro lado, existen métodos instrumentales, métodos cuantitativos, que permiten también determinar con cierto grado de exactitud, la cantidad de distintos compuestos que pueden formar parte de este alimento, en este caso del licor de cacao, de las semillas de cacao, y cómo estos pueden darnos una idea de qué es lo que el consumidor puede percibir a través de ellos. Ninguno de los dos métodos es perfecto. Ambos tienen sus debilidades. En el caso de la evaluación sensorial, es una técnica que demanda gran cantidad de tiempo, personas altamente entrenadas, una gran dedicación de este personal a este entrenamiento, y esto requiere entonces que este personal capacitado esté constantemente en entrenamiento para continuar mejorando esas capacidades de evaluación. Por otro lado, los métodos instrumentales son costosos, requieren de altos niveles de tecnología, asimismo un personal altamente entrenado y con carácter científico que permita no solamente utilizar los equipos y manipularlos, sino también interpretar los resultados que obtenemos de ellos. Pero de todas formas, ninguno de estos dos métodos es perfecto. Y de manera independiente, ninguno de estos dos métodos es suficiente. Es por eso que nosotros hemos intentado abordar de cierta forma, la combinación de estas dos tecnologías que nos permitan un poco entender la relación que puede existir entre el componente metabólico, los compuestos que se encuentran en el alimento, en la matriz como tal, y cómo estos son percibidos y relacionados hacia una sensación por un panel de catadores en este caso. ¿Ok?
Existen varias metodologías que permiten integrar este tipo de estudios. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en tres tecnologías particulares. Por un lado, vamos a analizar los resultados obtenidos a través de una cromatografía de gases masa que se hizo desde el método instrumental, junto con la relación que obtuvimos de los resultados de un panel entrenado durante más de 14 meses, específicamente en evaluación sensorial de chocolate. Pero a su vez vamos a dar un tercer componente que será una forma rápida que nos permita enlazar estos dos componentes sin la necesidad de un instrumento altamente costoso ni la necesidad de un panel altamente entrenado. Es importante mencionar que no quiero con esto reemplazar ninguna de las dos técnicas, sino es una herramienta más al set de herramientas que tenemos para mejorar nuestra comprensión de esta relación. En la búsqueda de estas metodologías rápidas, esto es necesario porque el mercado demanda nuevas metodologías y metodologías que se adapten a los nuevos tiempos. En cacao el tiempo es dinero. Mientras más rápido podamos nosotros resolver este tipo de preguntas, más rápido podríamos nosotros poner nuestro cacao en mercado y en diferentes condiciones. Es aquí donde aparece una nueva tecnología que se conoce como la nariz electrónica. Y esta nariz electrónica toma un poco la idea de la cromatografía de gases masa, hace una especie de cromatografía de gases masas, pero a la vez se entrena con los resultados obtenidos de un panel y permite entonces dar, vamos a decir, una interpretación de los datos obtenidos de los metabolitos analizados y convertidos a una percepción sensorial. Evidentemente está hecho a través de una máquina, entonces es una nariz electrónica, ¿okay? Porque los datos son convertidos por una máquina. Pero, ¿por qué nos interesan analizar estos compuestos que dan estos aromas y sabores? A estos compuestos que dan aromas y sabores los conocemos como compuestos volátiles. Se ha descrito que la relación que existe entre estos compuestos volátiles está muy relacionado con las características sensoriales que obtenemos. Un gran ejemplo que se nota es que a mayor cantidad de polifenoles, por ejemplo, aumenta la sensación de astringencia y de amargor, mientras que se reducen notas frutales. Entonces, con esto les quiero mostrar que existen diferentes combinaciones de cómo los diferentes metabolitos actúan entre ellos, cómo están interactuando entre ellos, y cómo esas interacciones son luego percibidas por una persona, vamos a decir en este caso a un panel entrenado, unos catadores, y cómo ellos perciben estas interacciones y lo demuestran como un sabor dulce, un sabor amargo, un sabor ácido, un sabor a tierra, un sabor a nuez, un sabor a flor, un aroma a flor, este tipo de percepciones que se tienen. Entonces, este estudio busca la relación entre genotipo, compuestos volátiles y cómo se perciben en la persona. Para eso nosotros analizamos 5 genotipos. Existe un número limitado de estudios que investigan la influencia del cultivar de cacao en su perfil sensorial con su composición química o su composición de compuestos volátiles. Nosotros vamos a seleccionar 5 cultivares de Ecuador, donde vamos a seleccionar al CCN51, el considerado, como lo mencionaba al inicio de la charla, como el cacao ordinario, y vamos a tener otros 4 cultivares considerados nacional, ¿no? De calidad fino y de aroma, como son el ET 559, el 103, el 576 y el 577. Para poner todo en contexto, tengo que decir que los cacaos, las semillas colectadas de los 4 cultivares ET que presento en este estudio, todas estas semillas fueron tratadas exactamente de la misma manera en el momento de la post cosecha. Quiere decir que fueron fermentadas de la misma forma, fueron secadas de la misma forma, fueron tostadas y fueron convertidas en licor exactamente bajo la misma metodología. A diferencia del CCN51, que no, ya lo sabemos hoy, no puede ser tratado de la misma manera como es tratado un cacao nacional, entonces él pasó por un proceso distinto. Okay, no voy a entrar en detalles en este momento de eso, simplemente para que quede claro que no pasó por el mismo proceso de los diferentes nacionales que estamos evaluando. Y esto principalmente lo hicimos porque queríamos intentar evaluar al CCN51 bajo las características que le permitieran alcanzar su mayor o su mejor potencial. ¿De acuerdo? Entonces, con esto un poco claro, lo que hicimos fue
analizar, convertir las semillas de estos cacaos, las convertimos en licor y evaluamos. Vamos a empezar explicando un poco lo que hicimos a través de la cromatografía de gases. Entonces, a través de la cromatografía de gases, identificamos 70 compuestos volátiles en estos 5 cultivares, como se describe en esta tabla que les presento en este momento. De estos 70 compuestos que nosotros identificamos, podemos clasificar que encontramos 16 que podrían estar relacionados al aroma frutal, 14 al floral, 24 al de nuez y chocolate, 4 al de crema y mantequilla y 12 volátiles que podrían estar relacionados a sabores no deseables o flavors, como se conoce. ¿No es cierto? Y del lado derecho de la tabla les presento aproximadamente la concentración total de todos estos compuestos que estaban relacionados en los diferentes cultivares. Como podemos observar en este gráfico, en esta tabla, perdón, podemos darnos cuenta cómo tenemos donde los cultivares nacionales tienen valores bastante altos, bastante por encima de lo que presenta CCN 51 en el caso de los totales de compuestos volátiles asociados a los aromas frutales. ¿Ok? De estos, en el caso de los florales, podemos observar como el 103 es el que tiene muy por encima de los demás, ¿ok? Pero está muy seguido, muy cerquita del CCN 51, ¿ok? Mientras que los demás EET se encuentran un poco más distantes, especialmente el 559 que está muy por debajo de los demás. En el caso de chocolate y nuez, los resultados obtenidos en el análisis del licor del CCN 51 están muy por encima de los cultivares nacionales. En el caso del el aroma a crema y mantequilla, vemos como el EET 559 y el CCN 51 están tienen valores muy similares entre ellos, mientras que el CCN 51 tiene los niveles más elevados de no deseables, pero esto en realidad no difiere mucho de otros nacionales, como en este caso particular, vemos como el 559 tiene unos valores muy similares a los del CCN 51 en estos, vamos a decir, aromas no deseables. De todos estos 70 compuestos que yo les estoy mostrando a ustedes aquí en este momento, 26 volátiles se identificaron como responsables del aroma. ¿Qué quiere decir esto? Para dejarlo un poco más claro, de los 70 compuestos que nosotros encontramos durante el estudio, los 70 compuestos contribuyen de una u otra forma hacia el sabor y el aroma. Pero que el compuesto esté presente no quiere decir que sea determinante para un sabor o un aroma. Pero mediante una serie de análisis podemos determinar que de estos 70, 26 volátiles se sugirieron que son los responsables de estos aromas y sabores que les voy a presentar más adelante. ¿Okay? Entonces, lo primero que hicimos fue, utilizando estos datos de los instrumentos del gases masa, hicimos una clasificación de los datos mediante el análisis de componentes principales, donde vemos que los dos primeros componentes de este análisis representan o explican el 77% de las diferencias que observamos, ¿ok? Y podemos ver como claramente se separan los grupos nacionales del CCN 51. Hay algo importante que olvidé mencionar al inicio cuando explicaba lo de las variedades que estamos utilizando, con los que trabajamos en este estudio, es que previo a hacer el análisis químico, de metabolitos y sensorial de estas variedades de cacao, hicimos un análisis molecular para determinar la clasificación de los genotipos, ¿no? Y para ello encontramos que el CCN 51 se encontraba separado de estos 4 cultivares nacionales, pero a su vez el cultivar 103, el cultivar 559, perdón, se encontraba separado del 577, 576 y 103. Eso quiere decir que genéticamente, desde el punto de vista genético, el 577, el 576 y el EET 103 estuvieron muy unidos entre ellos, estaban genéticamente muy relacionados. ¿Ok? Esto es importante mencionarlo porque más adelante vamos a ver una especie de relación que existe no solamente entre los nacionales, sino que a su vez también dentro de los subgrupos de los nacionales. ¿Ok? Ok, entonces, volviendo a este gráfico,
podemos ver cómo los cultivares EET, los considerados nacionales, se encuentran segregados hacia la derecha, ¿okay?, en el eje positivo del primer componente, donde explica más del 50% de la varianza, de la variabilidad que encontramos en estos datos. Y en general, estos datos nos indicaron que los licores de los cacaos finos de aroma fueron más ricos en volátiles que el CCN51. Y lo podemos ver aquí. Vemos que la mayor cantidad de volátiles, representados por estos diferentes formas en cada uno de estos puntos, ¿ok?, se encuentran del lado positivo del primer componente, ¿ok?, relacionados entonces con las variedades nacionales. Debido a que el tratamiento, como les mencioné, post cosecha, siempre fue idéntico para las 4 variedades nacionales que estamos evaluando en este gráfico, la única variable que explicaría la diferencia que existe en la posición entre el 103, 576, 577 y 559 en relación a la cantidad o a la cantidad de metabolitos que posee cada uno, que cual describe sus perfiles de sabor y aroma, entonces lo debemos atribuir a la genética. Porque intentamos reducir estas variables cuando sometimos a estas 4 variedades nacionales al mismo proceso post cosecha. Una de las cosas que intentábamos nosotros explicar durante este estudio era si, de forma evidente, la genética juega un papel clave y fundamental en la clasificación de aromas y sabores, en los perfiles sensoriales que podemos encontrar en nuestros cacaos. Al parecer, este primer gráfico nos indica que es posible que la genética juegue un rol en esto, no solamente diferenciándolo del CCN51, sino que a su vez también diferenciándolo entre ellos mismos, porque podemos ver como el 577 y el 576 se encuentran muy unidos formando un grupo, el 559 por otro lado se encuentra un poco más alejado, y el 103 se encuentra de la misma manera alejado hacia la parte superior del gráfico. Entonces, algo que es importante mencionar es que además de poder clasificar los cacaos solamente por sus genotipos, podemos ver que además este tipo de tecnologías, como la gases masa que hemos utilizado en este estudio, nos permitió discernir y diferenciar entre cacaos nacionales y cacaos ordinarios, como el caso del CCN51, y a su vez nos permitió diferenciar entre subgrupos de nacionales, como lo podemos ver aquí. ¿Ok? Adicional a esto, nosotros hicimos un análisis sensorial, ¿ok?, con un panel entrenado de 15 personas, perdón. Estas 15 personas estaban compuestas por 9 hombres y 8 mujeres. Fue un panel entrenado que tuvo un entrenamiento de una duración aproximadamente de 12 a 14 meses, ¿ok? Fue un panel seleccionado luego de una muy exigente selección de personas, ¿ok? Hay que cumplir ciertas características para formar parte de un panel en este sentido, porque queríamos crear un panel que sea capaz de ver los mínimos detalles. Evidentemente, la evaluación sensorial es un arte, ¿ok? Y no es cuestión de solamente nacer con un gran olfato, hay que entrenarse arduamente para ello. Entonces, nosotros entrenamos en lo mejor de nuestras capacidades a un panel que nos permitió entonces a nosotros evaluar de la misma forma que lo hicimos mediante un análisis químico, mediante el análisis instrumental, ahora una evaluación sensorial. Entonces, los licores fueron entregados a este personal y ellos clasificaron los aromas y los atributos que obtuvieron o que percibieron de estos licores y clasificaron de esta manera. Y podemos ver que la clasificación, aunque es distinta a la que realizó la clasificación instrumental, podemos ver que de forma general se mantiene la estructura. CCN51 se mantiene hacia un lado, ¿ok?, separada de los nacionales, ¿ok?, y al mismo tiempo el 577 y el 576 se encuentran muy unidos entre ellos, indicando que son muy similares, con una diferencia ligera en el 559 y otra hacia el 103. ¿Ok? Aquí en este caso ya no estamos hablando de compuestos volátiles, aquí estamos hablando ya de términos más sencillos de comprender, como son acidez, frutal, nuez, dulce, picante, sabor cacao,
sabores no deseables, astringencia, floral, amargor. Y vemos cómo el 103, por ejemplo, se encuentra muy relacionado hacia acidez, el 576 y el 577 en cierta medida más hacia frutal, donde los nacionales tienen mayor cantidad de dulce y mayor cantidad de sabores frutales, aromas frutales, mientras que el CSN 51 tiene un mayor aroma hacia, o perfil de astringencia y de olores o de sabores no deseables, ¿cierto? Entonces, vemos como de alguna forma la clasificación instrumental tiene una alta correlación con lo que estamos viendo en la clasificación sensorial. Ahora, finalmente hicimos un último análisis que fue el del perfilamiento sensorial, y quizás esto sea un gráfico que ustedes estén un poco más acostumbrados a observar, que es lo que se llama el diagrama de araña, ¿no? Donde colocamos los diferentes atributos sensoriales de un alimento y clasificamos según lo que, lo que los panelistas vayan determinando. Y aquí podemos ver cómo los perfiles sensoriales de los cacaos nacionales son muy similares entre ellos, siendo un poco más distintivo el del cacao del EET 103, mientras que podemos ver cómo el CCN 51 es evidentemente, tiene un perfil distinto al de los cacaos nacionales. Esto pone un poco en evidencia los resultados que habíamos visto nosotros en este estudio durante el análisis instrumental, pero también estudios que se han realizado por otros grupos científicos también estudiando el tema de la relación sensorial con los componentes químicos del cacao, y podemos ver cómo los perfiles nacionales son muy similares entre ellos, pero no son idénticos. Y aquí es donde existe un gran potencial y un gran valor. Ecuador, siendo centro de origen de cacao, tiene la posibilidad, y vamos a decirlo de esta manera, de jugar con los perfiles. Somos ricos en distribución geográfica, ricos en pisos climáticos, ricos en diferentes tipos de suelos, y esto nos da a nosotros una ventaja enorme, que nos permite a nosotros combinar todos estos factores, ambiente, genética, post cosecha, y jugar con ellos para crear perfiles nuevos, novedosos, atractivos, que es finalmente lo que busca un mercado. La intención que tenemos nosotros como grupo ahora es llevar esto un paso más adelante. Lo hemos logrado con 4 cultivares. Vamos a meter más cultivares, vamos a incluir nuevos genotipos muy distintos, y vamos a intentar a ver si las diferencias se mantienen y si al final del día nosotros podemos explicar estos perfiles sensoriales, que es lo que la gente percibe cuando se come y se mete a la boca un pedazo de chocolate, que con lo que la máquina es capaz de decirme que contiene ese chocolate. Porque es muy difícil traducir lo que químicamente se encuentra con lo que la persona siente. El análisis sensorial es muy complejo porque incluye un poco de todo esto. Es no solamente quienes están presentes, sino cómo ellos interactúan y son percibidos. Y solamente para finalizar esta charla, me gustaría terminar con una de las cosas que mencioné cuando arrancaba con el estudio. Y decía, el método instrumental es semi-cuantitativo o semi-cuantitativo, puede ser muy exacto, pero lo que me da es un montón de datos con un montón de elementos, de compuestos volátiles, pero no me dicen si efectivamente esos compuestos volátiles dan un perfil o dan otro. Yo puedo intentar discriminarlos a partir de estos resultados, pero es una tecnología costosa, una tecnología que toma bastante tiempo y un personal altamente entrenado. Por otro lado, el análisis sensorial, como lo mencioné, necesita de un personal altamente capacitado, un personal que esté en constante entrenamiento y personas que estén muy dedicadas a poder hacerlo, demandando tiempo y dinero. ¿Cuál sería una alternativa? Las narices electrónicas son un nuevo equipamiento, vamos a decirlo, que son una combinación entre un gases masa, que es el análisis instrumental, con la capacidad de interpretar estos datos y convertirlos en una percepción sensorial. Y eso es más o menos lo que estamos nosotros intentando hacer. A través de ese estudio, entrenamos a la nariz electrónica, dándole como insumos los datos que obtuvimos del gases masa, y lo relacionamos con los datos obtenidos de los perfiles sensoriales por los panelistas. Y la nariz electrónica pudo discriminar lo siguiente, donde fue capaz de diferenciar los perfiles de los 5 genotipos
asociándolos de forma distintiva, donde podemos ver que asoció el 103, el 577 y el 576, por otro lado al CCN 51 y por otro lado separado el resto de nacionales al EET 559. De forma sorpresiva, este resultado que observamos aquí es muy similar a lo que nosotros vimos en la diferenciación genética cuando analizamos los genotipos del cacao, donde vimos que el 577, el 576 y el 103 formaban un solo clúster que estaba muy junto al 559 y a su vez ellos formaban un grupo muy diferenciado del CCN 51. Bueno, muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por tu excelente presentación. Tenemos algunas preguntas. La primera, ¿qué tipos de metabolitos volátiles estuvieron presentes en cacao nacional? Bueno, no quiero entrar en el detalle de cada uno de los compuestos químicos, tampoco me los sé de memoria, pero sí puedo mencionar algunos como por ejemplo sabores, metabolitos relacionados por ejemplo a sabores de frambuesa, sabores de banana, tenían mucho menos, a diferencia por ejemplo del CCN 51, tenían muy pocos metabolitos relacionados a aromas como de cebolla o aromas como de una acidez llevada al amargor, si tiene algún sentido para quien me lo pregunta. Adicionalmente, uno de los metabolitos que llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo este tipo de estudios era que los perfiles nacionales tenían unos metabolitos había una gran cantidad de metabolitos relacionados hacia frutal y floral. Pero cuando hablábamos de cuáles son los metabolitos activos, cuáles son los que realmente dan un aroma o un perfil o un sabor, estaban más descritos los frutales que los florales. Los florales aparentemente aportaban poco a pesar de estar presentes. Efren, ¿estás en silencio? Sí. Ya, ahora sí. No me lees los labios. A ver, ¿es posible que la nariz electrónica se lleve a campo? Es una interesante pregunta. Ahora, sí, a ver, vamos a intentar ser realistas. La nariz electrónica no la pongo en mi bolsillo o no la pongo en una maleta y salgo al campo. Sí, es más pequeño que un gases masa, es más portable, evidentemente, pero no es una cajita que la pongo debajo del brazo y puedo salir. Además de todo esto, hay que tener algo en consideración, es que la nariz electrónica puede ser muy sensible. Entonces, si yo me la llevo al campo y la pongo, estoy fermentando mis cacaos aquí, los estoy secando, estoy fermentando por un lado, secando por el otro, tostando más acá, y pongo mi nariz en la mitad de todo esto, la nariz va a estar un poco captando un poco todo lo que se encuentra en el entorno. Entonces, sí, a pesar de que es un método más rápido, es más económico y es más sencillo, de todas maneras hay que tener ciertas consideraciones de momento, lo que conozco de la tecnología, debe estar en un cuarto, debe ser un cuarto limpio, un cuarto con ciertas condiciones para poder obtener el mejor resultado posible de esta nariz. Y en quita, quizás en el futuro, existan narices portables y permitan hacer alguna de este tipo de ideas. Bueno, la calidad del grano fue similar entre las muestras evaluadas. Es decir, con la prueba de corte porcentaje de granos fermentados también fue similar. Sí. Y las condiciones en el tostado fueron las mismas entre las muestras de cacao nacional. Correcto, sí, buena pregunta y es correcto, sí, lo olvidé mencionar, pero fue de esta manera. Intentamos ser muy rigurosos en el sentido de que queríamos que todos tuvieran sus mejores condiciones para ser evaluados. Entonces, cuando tuvimos la selección de los granos que fueron llevados a secado, a tostado, perdón, para ser convertidas en licor, seleccionamos únicamente aquellos que estaban en nivel medio y medio alto del proceso de fermentación. Solamente aquellos granos en calidad óptima pasaron al proceso de ser convertidos en licor para poder ser luego evaluados. Listo. Bueno, con eso teníamos todas las preguntas disponibles. Así que te agradecemos, Julio, por